Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Comentario, ¿verdad? O reflexión relacionado al día de la cobertura, o conocido como el día del perdón, o conocido como Yom HaKippurim. El día también le dicen el día de Yom Kippur. Vamos a tratar, ¿verdad?, de basarnos en una reflexión o un comentario trayendo varias inquietudes que casi siempre pues surgen y que uno puede ver o escuchar en algunas personas que están empezando, otros que por una u otra razón todavía no les queda muy claro, eh, y otros que ni tan siquiera, ¿verdad? Conocen o tienen algún interés tan fuerte, ¿verdad? Pero sí puede ser que estén escuchando este estudio porque están curiosos por saber qué es lo que nosotros hacemos, cómo observamos esto, ¿verdad? Porque yo, ¿verdad? Por lo poquito que conozco, sé que no solamente en este canal, sino en otros canales de personas que se dedican a estudiar la escritura desde un punto de vista no denominacional, ni conciliar, ni basado en lo que abundaba o abunda todavía, ¿verdad? En nuestros alrededores, que son, se podría decir, los que más conocidos, sino que hemos tomado la decisión de estudiar la escritura y buscar aplicar, ¿verdad? Toda nuestra obediencia y nuestro servicio al Todopoderoso basado en lo que está escrito, meramente en lo que está escrito, sin quitarle y sin añadirle, y sin pensar que hay algo aquí que no es para mí. Si estoy creyendo en el Dios de esta Biblia, en el poderoso de que es el centro principal de todo lo que leemos, creo en las palabras de los profetas que hablaron inspirados por él para comunicarnos un mensaje, y leo textos como que dicen que pasará el cielo y la tierra, pero su palabra, o sea, lo que él profesó, lo que él nos determinó, no pasará. Y veo que la relación del Todopoderoso con su pueblo fue exhortarlos, instruirlos en el buen camino y en el proceso, como el padre a su hijo, corregirlo para que se mantuviesen en esa instrucción, o sea, en esa Torah, en esas palabras, y utilizaba a los profetas para hacer el llamado al pueblo a que se volvieran a él y comenzaran a vivir conforme a lo que estaba escrito, basado en el pacto que hicieron de que ellos iban a ser su pueblo y él iba a ser su Elohim, o iba a ser su Dios. Y sé que hay personas que tienen todavía esa rencilla, ese pensamiento de que a nosotros nos enseñaron que esto ya no se debe de hacer, porque ustedes están haciendo eso, a nosotros nos enseñaron que el hacer eso es caer de la gracia, que el hacer eso que ustedes practican o que ustedes observan es como irse al judaísmo, es como practicar cosas que no fueron dadas a nosotros, fueron dadas a otro pueblo y que ya nosotros no tenemos que practicarla. Y se basan, ¿verdad?, en varios textos del Brit Hadashah o del Nuevo Testamento para defender esa postura.
para defender la postura de que ustedes están judaizando o se quieren hacer judíos o un poco más. Ustedes quieren justificarse, quieren encontrar la salvación por las obras de la ley. Y por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Y esta convocación que el Todopoderoso nos da a nosotros para este tiempo de observación, ¿verdad? Y de enseñanza y de meditación, nos las da y nos las enseña, y es una de las que también confirma por todos los medios habido y por haber, que es una de las enseñanzas que nosotros obviamente nos llevamos de esto, es que el hombre no se justifica por las obras de la ley. Yo creo que si hay una convocación, si hay un día en donde ha sido mal interpretado, ¿verdad? Porque se le llama así el día de la expiación o el día del perdón, y sale la frase, ¿verdad? O la pregunta de curiosidad y otros por menosprecio, de decir, si nosotros hemos recibido el perdón por medio de Yeshua, el Mesías, ¿por qué tenemos que estar ahora ayunando para alcanzar un perdón otra vez? Porque piensan que el día de la cobertura, que se le dio al pueblo de Israel, perdón, piensan que el ayuno es para alcanzar ese perdón. Y eso está lejos de lo que relata el escritor. Está lejos de lo que realmente el escritor narra en su relato bíblico. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros meditemos y expliquemos, ¿verdad?, para todos. Hablemos de ciertas cosas que muchas personas todavía tenemos dudas y pensamos y decimos ciertas cosas de que no nos convencen, pero que sabemos que el que no nos convenga no significa que no sea verdad. O sea, hay personas que saben y dicen, mira, yo tengo súper claro que esto es para el pueblo de Israel, que somos todos. O sea, como dice aún en el Nuevo Testamento, ya ustedes no son gentiles, sino ahora ustedes son co-ciudadanos, o sea, ciudadanos igualmente de la ciudadanía de Israel, del Israel del Todopoderoso. Entonces, si somos para los israelitas, para aquellos que han hecho pacto con el Todopoderoso, pues es para nosotros. Entonces, por eso es que, ¿verdad?, dentro de la reflexión, dentro de la meditación, es importante también nosotros aclarar ciertas cosas y también traer una enseñanza sobre ello. Una de las cosas que me gustaría aclarar, ¿verdad?, primero es esa, la que acabo de decir. Leamos lo que dice Levíticos capítulo 23, hablando específicamente sobre el día de Yom Kippur, que se traduce como día del perdón, pero no es día del perdón, porque Yom es día, pero Kippur no es perdón, Kippur es cobertura. Viene de la palabra kapará, es cobertura, es donde el Todopoderoso cubría, ¿verdad? Cubría la falta, eso sí, cubría la falta y el perdón del pueblo de Israel. Pero mira cómo dice, mira, en el día 10 de este séptimo mes, o sea, en el día 9 para el día 10, dice, es Yom Kippur, será una ocasión consagrada para ustedes. Y ustedes practicarán, o sea, es como un requisito, ¿verdad?, como una ordenanza que no tiene nada que ver con que si
nosotros ayunamos, entonces vamos a ser perdonados. No tiene eso. Se te ordena que en este día tú practiques la negación. Eso es lo que se nos ordena. ¿Para qué se nos ordena que practiquemos la negación? ¿Por qué el Todopoderoso no dijo mejor, mira, vayan ese día, preséntese donde el sumo sacerdote, que él va a entrar este día para espiar, basado en su sacrificio, en el sacrificio que va a hacer por ustedes y por él mismo, ¿verdad? Y entonces yo les voy a decir, si voy a cubrir, el Todopoderoso es el que va a decidir si voy a cubrir los pecados, si voy a aceptar ese corbán. Si ese corbán que ustedes están haciendo, yo soy el que decido si lo acepto o no lo acepto. O sea, el requisito de ayunar o de practicar la negación es un requisito que se nos da para este día. No es para alcanzar perdón, no es para nada. Dice, ustedes se negarán, ¿verdad?, a su propia alma o afligirán su alma y traerán una ofrenda encendida al Todopoderoso. Y no harán ningún trabajo durante ese día. O sea, también este es otro requisito. No harán ningún trabajo. ¿Para qué no voy a hacer ningún trabajo? ¿Para alcanzar un perdón? No. Es un requisito que el Todopoderoso nos dio. Que en nuestra mentalidad humana nos podemos hacer muchísimas preguntas. Padre amado, por entonces, ¿para qué me envías a ayunar? ¿Para qué me envías a no trabajar? Si solamente el perdón proviene por ti. Por eso digo que este día es uno de los días que nos enseña a nosotros a que el perdón del Todopoderoso no viene por las obras. No viene ni tan siquiera por nosotros guardar un día o un mandamiento. Sin embargo, el guardar el mandamiento, guardar un día, es la demostración de nuestra fidelidad a aquel que nos ha perdonado. Y el no hacerlo es una demostración de nuestra infidelidad a aquel que nos ha perdonado. Dice, pero esto es para el que lo ha entendido, para el que lo comprende, ¿verdad? También hay que entender que hay personas que no le cuadra, que por eso no lo hacen, porque sienten que el hacerlo están infringiendo algo, ¿verdad? Y por el celo, por el amor que ellos tienen, ¿verdad? En su conocimiento de querer servir al Todopoderoso, piensan que el hacer esto es un acto de menosprecio, ¿verdad? Para algunos. Y eso es importante aclararlo ahora para que si están escuchando este audio, se queden escuchándolo y reflexionen para que entiendan que nosotros los que practicamos todas estas cosas, lo estamos haciendo con un único propósito de agradar al Todopoderoso y no de buscar alcanzar un mérito o alguna justificación por medio de ello. Y que no lo estamos haciendo o no estamos ayunando para alcanzar el perdón o para buscar una reconciliación, sino más bien para agradecer para agradecer que lo que se vino diciendo desde un principio y que todas estas convocaciones nos los revela, se ha cumplido en nuestras vidas. Y solamente estamos en la espera de la culminación final de todas las profecías. Sigue diciendo, se negarán y no harán ningún trabajo en ese día. Dice, y aquella persona que haga esto, yo haré que esa persona perezca. Así que, perdón, esto es unas cosas que hay que aclarar o que me gustaría aclarar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel tenía que ir en el séptimo mes a presentarse ante el Todopoderoso, primero el día de Yom Teruah, o el día de la aclamación. Luego para el día 9 en la tarde hasta el día 10 en la tarde, ellos tenían que
afligir sus almas, o sea, abstenerse de alimento, de afligir su alma, negarle a nuestro ser aquello que le complace, aquello que le desea, por un día y ir a llevarle una ofrenda al Todopoderoso por entregársela obviamente a los Kohanim, a los sacerdotes. Y ese día, que era una vez al año, ese día el Todopoderoso daba como señal si ese corbán, que ese sacerdote, que ese Kohen había presentado en favor de él mismo y en favor de su pueblo, era aceptado. De manera de tradición se dice que si el humo subía y hacía una manera, se volvía de una manera específica, el pueblo se alegraba porque era como que era la señal de aceptación de que ese corbán había subido como olor grato, como olor fragante. Eso, ¿verdad? De que el mismo tema de lo que está explicando el escritor en la carta en hebreo, ¿verdad? La carta a los hebreos, explicando de la sucesión del sacerdocio, de que este era el sacerdocio temporero y este fue el sacerdocio, según el de Melquisedec, basado en la promesa. Y nosotros estamos bajo el sacerdocio según la promesa, no según la ley. Entonces, el problema es que muchos hemos cogido ese tema, ¿verdad?, de cambio de sacerdocio y del sacerdocio que nos convenía, y hemos metido todo lo demás en el mismo saco y hemos dicho que todo lo demás también está pasado y ya no existe nada, y por eso tenemos el problema de no saber qué hacer. Y como el ser humano es así, de que cuando deja una cosa y se presenta ante un nuevo reto y no sabe qué hacer, pues se las inventa. Y como se las inventa, pues por eso es que tenemos tantas denominaciones, tantos concilios, y cada quien siguiendo lo que considera que es correcto, lo que considera que está mejor, y entre ellos pues se inventan días, se inventan tradiciones, se inventan costumbres, y todas por querer ellos hacer algo para agradar al Todopoderoso, pero no, a mi opinión personal, pero olvidándose primeramente, pero olvidándose del reglamento ya establecido, porque piensan que todo lo demás, aunque el reglamento establecido, que no pasará, y que lo están y que lo leen porque el Mesías lo dijo, lo dice Pablo, lo dice todos los que hemos leído, aunque lo digan, pues cuando en un texto aparece o aparentemente mal traducido o mal interpretado, dice o parece decir algo, pues como ya hace muchos años atrás hubieron unos líderes que llegaron a esa conclusión, pues ahora parece que eso es infalible y nadie se atreve a cuestionar eso, nadie se atreve a verificar si bíblicamente eso que interpretaron hace varios años y que llevaron arrastrado a muchas personas a cometer esa infracción de olvidarse de los mandamientos, pues aunque lean lo que están leyendo y sepa que se están contradiciendo, parecen no tocar ese tema ni como dicen, ni con una vara larga. Entonces, eso es una de las cosas que nos enseña, porque el pueblo de Israel tenía que ir y presentarse, y es interesante porque el pueblo de Israel se tenía que presentar ante el Todopoderoso, los hombres mayormente, aparentemente, aproximadamente creo que 3 veces en todo el año, en el día de Pesach, Shavuot y Sukkot. Pero de todas esas veces que ellos iban, llevaban sacrificio por la expiación personal de ellos, por agradecimiento, como el caso de Shavuot, por llevar específicamente el agradecimiento por la cosecha, en Pesach para agradecer al Todopoderoso por la liberación y recordar lo que habían
sido ellos en Misraín, en Egipto, y cómo el Todopoderoso los sacó con mano fuerte. En Sucot, porque el Todopoderoso los hizo habitar en cabaña. Todas esas cosas que ellos hacían, todas esas cosas que ellos practicaban, guardaban Shabbat, eh, hacían, daban el décimo de cada cosa. Nada de eso. Y esta es la enseñanza de Yom HaKippurim también, del día de la cobertura. Nada de eso cubría los pecados del pueblo en su totalidad. Nada de eso los cubría. O sea, cuando llegaba el día de Yom HaKippurim, que esto era algo que cada 7 años ellos lo leían en su escritura, porque cada 7 años se leía la Torá delante de todo el pueblo y ellos lo leían y sabían que nada de las cosas que ellos practicaban eran para alcanzar un perdón, sino que eran para que sus días se alargaran, para que ellos se mantuvieran bajo la protección del Todopoderoso en la tierra y sus cosechas fueran abundantes, que ellos dieran testimonio de la fidelidad y la justicia y la verdad única que hay en toda la humanidad, y es la del Elohim de Israel, para que ellos fueran luz a las naciones, para que a ellos les fuera bien en todas las cosas que hicieran, en amar al prójimo, en el trato, en la sociedad, en todo lo que nosotros hacemos hoy en día. Pero para alcanzar ese el perdón del Cohen, del sumo sacerdote, del intercesor por ello, primero que dependían del Cohen Hagadol, del sumo sacerdote, para que su perdón fuera perdonado. Que si ese Cohen Hagadol no entraba al lugar santísimo a expiar primeramente sus pecados, ¿verdad? A buscar el perdón, a hacer un sacrificio primeramente por sus pecados, primeramente porque él también era débil y pecador, igual que todo el pueblo, y luego compadeciéndose de todo el pueblo, también hacía una expiación por el pueblo para alcanzar ese perdón. Entonces era que el pueblo dependía de ese Cohen Hagadol para que sus pecados fuesen perdonados. Y esa es otra de las enseñanzas que nosotros entendemos, que porque cuando al Mesías se le llama el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, están diciendo, mira, si ese Cohen Hagadol no entra al lugar santísimo a interceder por ti, tus pecados no van a ser expiados. No hay manera en que tus pecados sean perdonados o expiados si ese sumo sacerdote no entra al lugar santísimo a interceder por ti, que eres un débil. Y en el libro de los Hebreos se nos revela eso, se nos revela cómo nosotros hemos entendido que el cumplimiento de la promesa y de todo lo que venían prometiendo o profetizando los profetas se cumplió en el Mesías Yeshua. Y él, que es nuestro Cohen Hagadol, el que nos convenía, santo, sin mancha, apartado de todo mal y sin pecado, ya no tiene que estar ofreciendo sacrificio por nuestros pecados, porque ya lo hizo con su vida una vez y para siempre. Y entonces sale otra vez la pregunta a relucir. Entonces, ¿por qué entonces ayunan o por qué practican un día del perdón cuando ya hemos sido perdonados? Número uno, porque el ayuno no es para buscar el perdón, sino un requisito de un mandamiento que se nos dio. Número dos, no estamos buscando el perdón, estamos celebrando que hemos sido perdonados. Estamos celebrando y gozándonos de que hemos cumplido o el Todopoderoso ha cumplido en nuestras vidas lo que prometió a nuestros antepasados, a nuestros padres, diciendo: llegará el momento en el cual yo perdonaré los pecados de todo el pueblo y no me acordaré más de ellos. Y no me acordaré más de ellos. Entonces,
dentro de este ejercicio que nosotros hacemos para alegrarnos y gozarnos y cumplir el mandamiento que se nos ha dado y aprender la enseñanza del por qué el Todopoderoso le había dado esto al pueblo y cómo fue transmitiendo un mensaje que ahora ha sido revelado a nosotros. Por eso nosotros estamos en este día alegrándonos y gozándonos en medio de de abstenernos de ciertas cosas, pero a la misma vez reflexionando y gozándonos. Por eso, ¿verdad? Le pongo o le voy a poner a esta reflexión toda, agradeciendo, dando gracias al Todopoderoso por el Mesías, por ese sacerdote o ministro del santuario celestial, no del terrenal, sino del santuario celestial. O sea, estamos teniendo o tenemos a un sumo sacerdote tan y tan impresionante que traspasó los cielos y está sentado a la diestra del Todopoderoso. Ese Cohen Hagadol que nos convenía a nosotros fue profetizado, y por eso es que yo estaba estudiando y leyendo, ¿verdad?, el capítulo de Zacarías, capítulo 8, y se nos da una promesa. Me gustaría leerlo para culminar. Y dice: y fue la palabra de Yahweh de los ejércitos, diciendo: así dice Yahweh de los ejércitos, tengo un celo por Sión, celo grande y furor grande. Tuve un celo por ella. Así dice Yahweh: volveré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Y nosotros sabemos que esta palabra que aparece aquí como Betoj, no solamente habitaré en medio de ellos o moraré en medio de ellos, sino habitaré dentro de ellos. Betoj, dentro de ellos. O sea, la promesa que se viene dando nos enseña que ese era el propósito del Todopoderoso. ¿Y qué significa que el Todopoderoso habita dentro de nosotros? Pues yo creo que esto es algo obvio que ya nosotros debemos de saber, que la simbología de que el Todopoderoso o el Mesías habite dentro de nosotros significa que su palabra habita dentro de nosotros. ¿Qué es su palabra? Su instrucción, lo que Él nos ha demandado, que sus mandamientos ya no están en letra, en donde teníamos que ir cada 7 años, presentarnos en Jerusalén para que unos ministros nos las leyeran y nos las explicaran. Ahora nosotros tenemos, basado en el pacto que hemos hecho, no rociado con sangre de machos cabríos ni de animales, sino con la sangre preciosa del Mesías, Yeshua, del ungido del Todopoderoso, de nuestro Salvador y Redentor, que trae promesas mejores. Pues ahora esa Torah está puesta en nuestra mente y en nuestro corazón, y por eso la profecía dice: y entonces ya nadie le dirá a su prójimo, conoce al Adón, porque todos me conocerán. Todos aquellos que hayan hecho pacto conmigo, que yo haya derramado su rúa dentro de ellos, es para que los guíe a toda justicia, a toda verdad, para que les enseñe mi palabra, mi Torah, mi instrucción, y ya ellos no anden errantes, sino sepan cuál es la revelación de los tiempos establecidos. Y por eso es que dice: ustedes no tienen necesidad de que yo les enseñe, le dice a los de Éfeso, porque ustedes conocen ya las cosas, ustedes no están a la deriva, ustedes están conscientes de cuál es el norte y de cuál es el propósito del Todopoderoso, y están ejercitándose en ese mensaje. Y sigue diciendo, ¿verdad? Dice: así dice Jehová: yo habitaré en medio de Jerusalén. Nosotros sabemos que esa Jerusalén somos nosotros. Entonces será llamada Jerusalén, o sea, nosotros, ciudad de verdad,
y monte de Yuhewahei, o sea, en el lugar donde él habita, y el monte de Yuhewahei de los ejércitos será llamado monte de santidad. Entonces, nosotros vamos a habitar, o él habitará en nosotros, ¿verdad? Su palabra, y seremos llamados una ciudad de verdad, una ciudad que guarda ¿y qué es la verdad? La Torá, una ciudad que guarda la Torá, la justicia, que vive por medio de ella. Lo que pasa es que nos han metido un chip de que Torá o ley es malo, es antiguo, es caducado, es fuera de lo que es el propósito del Todopoderoso, es solamente para el judío, o es judaizar, no tiene santidad, no tiene nada que ver con el creyente en el Mesías, es para los del Antiguo Testamento. Pero leemos aún lo que dice Shaul y lo que dicen todos ellos. La promesa no invalida la Torá, ni la Torá invalida la promesa. Y en muchas ocasiones dice, la Torá es buena y útil para redarguir, para instruir. O sea, toda la escritura, cuando se refiere a la escritura está hablando de la Torá. Y también dice, la Torá es buena si uno la usa legítimamente. O sea, si uno la usa conforme a como está escrita y como se nos ha revelado, la Torá es buena, es santa, como dice Shaul, es justa, es perfecta. Quienes no somos nada de eso somos nosotros. Entonces, para nosotros alcanzar ese nivel, tenemos que dejar que esa Torá nos instruya, nos redarguya, nos capacite para toda buena obra y nosotros ejercitarnos en medio de ella. Eso realmente es el propósito de poner la Torá en nuestra mente y en nuestros corazones, pero no para buscar la justificación, sino para que eso nos lleve a que nuestra fe aumente cada día más y crezca en la gracia que se nos ha revelado por medio de Yeshua. O sea, por eso es que se le dice que muchos del pueblo de Israel no alcanzaron la salvación o se les fue revelada la salvación porque andaban ellos buscando una justificación por medio de las obras y no la acompañaron con la fe, con la emuná, con la fe que se da solamente como un don que el Todopoderoso nos da a los que Él ha salvado. Y esa fe que nosotros guardamos y que revela el Mesías y que Él es el autor y consumador de ella, en esa fe nosotros nos ejercitamos guardando su palabra, guardando su mandamiento, pero entendiendo que nuestra salvación, así como el día de Yom HaKippurim, nos enseña que esa cobertura, por más Shabbat que tú guardaras, por más mandamientos que tú guardaras, no te iban a traer ¿cómo se podría decir? La entrada a la reconciliación con el Todopoderoso, sino lo que iba a estar demostrando es que tus obras eran justas, pero solamente por el sumo sacerdote que entrara al lugar santísimo, intercediera por ti y alcanzara como un olor fragante ese corbán ante el Todopoderoso, y entonces el Eterno lo aceptara y entonces dijera, ok, ahora por este sacrificio perfecto que este sacerdote hizo, que ha subido como olor fragante ante mí, por este perdón yo perdono los pecados del pueblo. Entonces nosotros, entendiendo que nuestra fe está puesta en ese sumo sacerdote, en el Mesías Yeshua, y no en las obras, por eso nosotros andamos conforme a los mandamientos, como dice en Apocalipsis, aquellos que tienen la fe en el Mesías y guardan los mandamientos de Dios, los mandamientos del Todopoderoso. Ahí está la paciencia de los santos. Y vuelvo y repito, y esto es para el que ha hecho pacto con el Todopoderoso, no para aquel que es gentil, porque ya no hay ni gentil, ni hay griego, ni hay judío, ni hay excita, todos somos unos en el Mesías. Por medio del mismo Espíritu tenemos acceso y entrada los unos y los otros. Y para romper o para quitar todas esas ordenanzas que hacían que dividieran al judío del gentil, que habían puesto los mismos judíos o los mismos israelitas de su época, ¿verdad? Que decían que ellos eran una cosa y los gentiles otra.
Pues el Todopoderoso abolió todo eso para de los dos hacer un solo pueblo. Y esto es algo que yo digo, lo leemos, pero no lo concretizamos, porque, o sea, somos un solo pueblo, pero a la misma vez queremos decir que una cosa es para ellos y otra cosa es para nosotros. No, todo es para todos, porque somos un solo pueblo y andamos sobre un solo Dios, o un solo Elohim, y sobre un solo Mesías, un solo Adón, y sobre una sola instrucción para todos, para instruirnos a todos. Entonces sigue diciendo esto. Dice que el monte de Elohim se llama llamado el monte de santidad. O sea, donde Él habita, nosotros, tiene que ser llamado santidad. Dice, y así dice Jehová de los ejércitos. Otra vez se sentarán los ancianos y las ancianas. O sea, aquellos sabios y sabias dentro del pueblo, en las calles de Jerusalén. O sea, en medio de nosotros mismos. Y cada uno, ¿verdad?, con un bastón en su mano por la multitud de días. O sea, porque va a llegar el tiempo en donde se cumplirá la profecía, en donde vamos a estar con el Eterno en el Mesías por todo el tiempo. Esa es mi interpretación, lo que yo considero de esto, ¿verdad? Y dice, y en las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas y jugarán en sus calles. Habrá, o sea, en pocas palabras, habrá alegría, habrá gozo dentro de aquello en donde el Todopoderoso ha redimido, le ha revelado la salvación por el celo grande que tuvo por su pueblo. Dice, y así dice Yuhewahei, ciertamente será maravilloso ante los ojos del pueblo este en los días aquellos. Dice, ¿y si esto será maravilloso a mis ojos? Declaración o declara Yuhewahei, así dice Yuhewahei de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. O sea, sacará a su pueblo y no podemos sacar tanto esto de... O sea, lo estamos sacando de la revelación para la aplicación al tiempo de Yom HaKippurim, sacando la enseñanza del propósito de la promesa del Todopoderoso revelada para el cumplimiento, pero esto también tenía un cumplimiento obviamente literal hacia el pueblo de Israel. No podemos brincar las cosas, hay que hablarlas, ¿verdad? Claro, como tal. Lo que pasa es que estamos tratando de de aplicar esto basado en la revelación profética que nos revelaba el Mesías también. Y dice, y haré venir a ellos y habitarán en medio o dentro de Jerusalén y serán para mí por pueblo y yo seré para ellos por Elohim en verdad y en justicia. Que esa es la promesa de que el Todopoderoso, inclusive la Reina Valera le tiene el título que dice la promesa de restauración para Israel. Y dice, y yo seré para ellos, porque ese es el pacto, yo seré para ellos por Elohim y ellos serán mi pueblo. Y aquí dice, y yo seré su Elohim en justicia y en verdad. Dice, y así dice Jehová de los ejércitos, esfuércense en sus manos y los escuchantes en los días estos y en las palabras estas de la boca de los profetas en el día de su difunción o el día de su fundación de la casa de Jehová de los ejércitos en el templo, cuando el templo será construido. O sea, nosotros, este templo que está construyendo el Mesías, que somos nosotros. Dice, pues antes de los días aquellos no había salario de hombre, no había salario de bestia, no habría para él que marchaba, y en el día aquel no hay paz por causa del enemigo. O sea, antes de que el Todopoderoso hiciera eso en nosotros, dice, pues envié a todo hombre a cada uno con su prójimo, dice. Pero ahora, como en los días primeros yo le había hablado al remanente de este pueblo en declaración, dice Jehová, ciertamente habrá una simiente, o sea, el Mesías, de paz, y una vid que dará fruto, o sea, nosotros. El Mesías da fruto, que somos nosotros. Y la tierra dará su cosecha, y los cielos darán su rocío, y la daré en heredad al remanente de este pueblo, para todos los días. Y sucederá que como fuisteis
que la de maldición o de malo o de maldad o de fracaso para las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel. Así ahora los salvaré a ustedes y serán de bendición. No teman. Antes de tener, como dice también creo que es en Éfeso, antes ustedes estaban sin pacto, sin promesa, sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora han sido salvos, han sido injertados en Israel, en Yehudá, y ahora van a ser de bendición. No teman, esfuércense en sus manos, porque así dice Jehová de los ejércitos, como determiné a hacer mal a ustedes para irritarlos por lo que sus padres me hicieron a mí, dice Jehová de los ejércitos, y no me compadecí, así he determinado en estos días hacerles bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No teman. Estas son las cosas de las cuales ustedes hablen. Hablen verdad a cada uno con su prójimo, verdad y juicio de paz. Juzguen en sus tribunales, y cada uno mal de su prójimo no piensen, y en sus corazones y juramento de falsedad no amen. De cierto todo esto que yo aborrezco, dice Jehová. Y fue la palabra de Jehová de los ejércitos a mí diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, del quinto, del sexto y del séptimo mes y del décimo será para la casa de Judá gozo y alegría. Por eso decimos que este tiempo de esta convocación para nosotros se ha convertido en una toda, en algo de le-sahah o le-sahán, que es le-zaham o le-shimha, de gozo y de alegría. Lo que era antes día de luto, esperando un perdón, ahora se ha vuelto gozo y alegría por haberlo alcanzado en el Mesías Yeshua. Dice, y de festividades buenas, o sea, y de verdad y de paz. Y la paz, amén. Así dice Jehová de los ejércitos. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, e irán los habitantes uno al otro diciendo, vayamos a implorar el rostro de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos, e iré también yo. O sea, y vendrán muchos pueblos y naciones poderosas a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el rostro de Jehová. Esto nosotros vemos que también tuvo su cumplimiento, y la carta de los Hechos habla de que aún venían gente de allá de Etiopía, gente poderosa, a hacerle sacrificio o a llevarle sacrificio o a participar de las convocaciones que habían en Jerusalén. Pero también hablan de nosotros como Jerusalén, que vendrán pueblos y por causa de nosotros vendrán a implorar y a buscar el rostro de Jehová de los ejércitos. Y dice, y así dice Jehová de los ejércitos, en los días aquellos se asirán 10 hombres de todas lenguas, de diferentes idiomas y de naciones, y se asirán del bordón, de las alas, del caná, de un varón yehudí, de un varón judío. O sea, nosotros hemos entendido que basado en la profecía y la revelación está hablando de Yeshua, no está hablando de los judíos, de aquellos que interpretan, no, que ahora tenemos que ir a donde los judíos porque ellos son los que siempre han guardado la verdad. No, está hablando del Mesías, del judío, y irán diciendo, iremos contigo o con ustedes, pues hemos oído que Elohim está con ustedes. ¿Se acuerdan lo que dijo varias personas en lo que son los evangelios? Y uno de ellos fue Nicodemo. Nosotros sabemos que todas las cosas que tú has hecho no las pudieras haber hecho si Elohim no estuviese contigo. Y por eso yo he venido a aferrarme a las alas, al bordón
a el caná o el canaf de tuyo para yo también recibir la bendición del Todopoderoso, porque hemos entendido que Elohim está contigo. Y nosotros estamos aquí en Yom HaKippurim entendiendo y agradeciendo, dando gracias al Todopoderoso, porque nos hemos aferrado a ese Yehudí, a ese Mesías, al ungido del Todopoderoso, porque hemos entendido que Elohim está con él. Porque hemos entendido que por medio de él es que nosotros hemos alcanzado, no vamos a alcanzar el perdón, no, hemos alcanzado el perdón y hemos nosotros, haber alcanzado el perdón, hemos entrado al lugar santísimo, al trono de la gracia, confiado en que tenemos un Cohen Hagadol intercediendo por nosotros a favor de su pueblo, de todos los que se acercan al Padre por medio de él. Y por eso nosotros, ahora, si por una otra manera fallamos o infrangimos la ley o la Torá por alguna cosa, nosotros abogado tenemos ante el Padre a ese Cohen Hagadol, Yeshua el Mesías. Así que este tiempo, para resumir, este día de hoy, nosotros lo conmemoramos por mandamiento y entendiendo el cumplimiento de la profecía de cómo el Todopoderoso ya había profetizado que iba a reconciliarnos con Él, a perdonar nuestros pecados. Y el ayuno no es para buscar perdón. El abstenernos de hacer toda clase de trabajo no es para buscar perdón. El nosotros estar en este día de hoy no es para buscar perdón. Es para reconocer nuestro Mesías Yeshua en nuestra vida y demostrar con nuestras acciones que nosotros le amamos porque guardamos su mandamiento. Y sus mandamientos no son gravosos. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.